Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estar mirando la función lineal y afín. Vamos a centrarnos específicamente en cómo graficar este tipo de función. Pero antes de ir a cómo graficar, vamos a mirar algunas cosas características de estas dos funciones. En realidad, pues las dos funciones son lineales. Su gráfica se representa por medio de una línea recta, ¿sí?, en el plano cartesiano. La diferencia entre las dos primera diferencia es la forma o la estructura matemática, la expresión que representa cada una de ellas. Por ejemplo, la expresión de la función lineal es de la forma f de x igual a mx. O también y igual mx. Mientras que la función afín tiene la forma f de x igual a mx más b. O también y igual mx más b. Esa diferencia va a ser una diferencia al momento de graficar las funciones. ¿Por qué? Porque en este caso la función lineal siempre va a pasar por el punto 0,0, es decir, el origen del plano cartesiano. Quiere decir que cuando vayamos a graficar en el plano cartesiano, la función lineal siempre va a pasar por el origen. Siempre va a pasar por el origen. Puede ser cualquier recta siempre y cuando pase por el origen. ¿Sí? Ahí hice pues 3 rectas diferentes. Así va a ser la gráfica de una función lineal. Una recta que siempre va a pasar por el origen de coordenadas, o el origen del plano, punto 0,0. Mientras que en la función afín, la gráfica de esa función ya no va a pasar por el origen del plano cartesiano, sino que va a cortar al eje Y en un punto diferente a 0. Y ese punto siempre va a ser este numerito que va a acompañar a la función. Es decir, que si aquí tuviera, digamos por ejemplo, y igual a 3x más 5, entonces esa recta de la gráfica de esa función afín va a cortar al eje Y en el punto más 5. O sea, si por acá está 5, entonces por ahí va a pasar la gráfica de esa función. Perdón. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Pero siempre va a cortar en ese punto. Ese punto se llama intersecto con el eje Y. Ese punto B se llama intersecto con el eje Y. Quiere decir que la gráfica de la función siempre va a pasar por ese punto. Bien. Esas son básicamente las diferencias entre la función lineal y la función afín. Ambas son una línea recta, pero una pasa por el origen y la otra pasa por un punto diferente a 0 en el eje Y, que es el intersecto y siempre va a estar dado por el término independiente que está en la función. Bien, ahora veamos cómo representamos o graficamos una función lineal o afín. ¿Sí? Entonces, veamos el procedimiento. Digamos que yo tengo la función f de x igual a 2x menos 3, por ejemplo. Eso es una función afín, ¿sí? Porque tiene la forma de la función afín. Y ya yo sé que esa recta, ahora que vaya a graficar, va a pasar obligatoriamente por el punto menos 3 en el eje Y. Ese es el intersecto con el eje Y. Pero nosotros para graficar
vamos a trabajar con una tabla de valores. Esa tabla de valores la vamos a construir, la voy a hacer aquí, donde en esa tabla de valores vamos a tener las variables X, que es la variable independiente, ¿sí? Porque no depende sino de ella misma, y la variable Y, que es lo mismo también f de x, es decir, puedo colocar y o puedo colocar f de x, eso me representa lo mismo. Cualquiera de las dos me representa la misma variable dependiente. ¿Por qué depende? Porque el valor de f de x o de y va a depender del valor que tenga asignado x. Si aquí x es 1, va a tener asignado y un valor. Pero si x es, por ejemplo, menos 3, va a tener asignado otro valor. Entonces, en este caso, y es la variable dependiente. Y recuerden que y es lo mismo que f de x. Vamos a encontrarlo con y o con f de x, eso es indiferente, va a representar lo mismo. Entonces yo voy a colocar aquí y para saber que estos valores van en el eje y. Voy a hacer mi tablita de valores. Aquí nosotros le vamos a asignar a x los valores que nosotros queramos. Como es una variable independiente, se le asigna el valor que uno guste, ¿sí? A mí, por ejemplo, particularmente me gusta trabajar, graficar siempre con 5 valores. 5 valores de los cuales tomo 2 negativos, el 0 y 2 positivos. Y tomo los más pequeños para que el plano no se me extienda demasiado. Es decir, aquí le voy a dar, por ejemplo, aquí va a estar 0, ¿sí? Y a este lado los 2 negativos, menos 1 y menos 2. Y a este lado está 1 y 2. Usted, vuelvo y repito, le puede dar los valores que guste. Yo prefiero eso porque me da una mejor visión al tomar enteros tanto negativos como positivos y el neutro que es el 0. Luego, ¿qué hacemos? Luego, para encontrar los valores de y, porque estos van a ser puntos, recuerden que los puntos en el plano tienen 2 coordenadas, la primera en x y la segunda en y. Ya yo le di las de x, ahora tengo que hallar las coordenadas en y. Para hacer ese proceso de encontrar la coordenada en y, utilizo la fórmula, la ecuación que me dieron, ¿sí? Y igual o f de x igual a 2x menos 3. Quiere decir que voy a reemplazar cada uno de estos valores en esta expresión. Y el valor que me vaya dando se lo voy asignando al correspondiente x. Por ejemplo, digamos que voy a utilizar primero el menos 2. Entonces voy a hallar f de menos 2. Es decir, el valor que va a tomar y cuando x es menos 2. Debo encontrar este valor que es el que va con el menos 2. Entonces, ¿qué hago? Pues en esta expresión que me dieron de la función, voy a reemplazar ese valor de menos 2. Es decir, donde está x lo reemplazo por menos 2. Me quedaría entonces 2. Voy aquí para que veamos la diferencia. 2 por, lo voy a colocar en paréntesis, 2 por menos 2, menos 3. Entonces observen, simplemente reemplacé a la x por el valor que tiene asociado aquí, el primero que le di que fue menos 2. Si yo hubiese puesto 5 aquí, entonces reemplazaba a x por 5 y así sucesivamente. Luego resolvemos eso. Resuelvo, más por menos da menos, 2 por 2 es 4 y este menos 3 queda igual. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, me daría menos 7. Quiere decir que el valor que le voy a asociar a cuando x es menos 2 es el de menos 7. Y ya aquí voy a tener un punto de esa recta que vamos a graficar. El punto menos 2, menos 7. Ese punto lo vamos a graficar ahorita en el plano. Bien. Luego, ¿qué hago? Entonces ahora le voy a dar el valor de menos 1. Entonces ahora reemplazo a x por menos 1. Entonces me quedaría f de
menos 1 sería igual a 2 por, ya ahora x es menos 1, más por menos da menos, 2 por 1 da 2, menos 3 queda igual. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, daría menos 5. Entonces el valor en y que se va a asociar con x, que es menos 1, sería menos 5. Y ya tengo otro punto, el punto menos 1, menos 5. Repito el proceso ahora para x igual a 0. Entonces voy a hallar f de 0. F de 0 sería igual a 2 por 0. Recuerden que el paréntesis me indica multiplicación, o si quiero también puedo hacerle el puntico. También yo aquí el paréntesis por lo que eran signos negativos, pero recuerden que esto es un producto. Aquí no le voy a colocar paréntesis porque es 0, no tiene signo, entonces no le voy a colocar paréntesis. 2 por 0 da 0, y 0 menos 3 me va a dar menos 3. Ahora cuando x es 1, entonces cuando x es 1, voy a borrar este que hice aquí al principio. Obviamente repetimos el mismo proceso. Ahora voy a hallar f de 1. Entonces, cuando x es 1, entonces 2 por 1 da 2. Y menos 3. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, que es negativo, daría menos 1. Y ahora cuando x es 2 y termino, por lo menos el proceso algebraico, voy a hacerlo aquí. Voy a reemplazar a x por 2. Obviamente esto va a cambiar y me quedaría 2 por 2, 4. Aquí también pude haberlo colocado sin paréntesis porque es positivo y ya no necesito. Si indico que es un producto, es indiferente. Ya sabemos que tanto el punto en la mitad como los paréntesis indican multiplicación. 2 por 2, 4 y menos 3. Y sabemos que 4 menos 3 es 1. Con esta tabla de valores que tengo aquí, voy a hacer la gráfica de esa función afín que tengo, que es 2x menos 3. Para eso nos vamos al plano cartesiano. Vamos a irnos al plano. Bueno, voy a hacerlo aquí a pulso. Usamos regla, claro está. Entonces voy a graficar en el plano esta tabla de valores. Recuerden que el eje horizontal es el eje de las X, mientras que el vertical es el eje de las Y. Quiere decir que estas primeras coordenadas van en este eje, mientras que estas van en el eje vertical, que es el eje de las Y. Entonces el menor valor que tengo para X es menos 2 y el máximo es 2. Entonces no necesito más, puedo trabajar con esos valores. Entonces voy a ubicar aquí, obviamente aquí está el 0, voy a colocarlo más o menos a la misma distancia, 1 y 2. Ustedes allá, como estamos trabajando o van a trabajar en cuadernos cuadriculados o en hojas milimetradas, pues obviamente ya tienen esas divisiones exactas. Porque si no, no le asignamos los mismos valores, se nos distorsiona la gráfica. Por este lado está menos 1 y menos 2. Ya tengo todos los valores que necesito para X. Ahora voy a ubicar para Y. Para Y el máximo valor es menos 7. Perdón, el mínimo. Menos 7. Recuerden que
en el eje X hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos. Y en el eje Y hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Quiere decir que este menos 7 viene hacia acá abajo. Y hacia acá arriba van los positivos, que solamente es uno, que es el 1. Entonces voy a ubicarlos. Digamos que aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. No necesito más. Ahí. ¿Y por qué no coloqué la misma, digamos, la misma amplitud para los X y para las Y? Sería lo ideal, que tanto en el eje X como en el eje Y tengan la misma cantidad de espacios cada unidad. Pero si en ese caso no es posible, digamos aquí por el espacio del tablero, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que por lo menos los del eje X todos deben ser iguales. Y los del eje Y también tienen que ser iguales, así no sean iguales en los dos ejes. Es decir, en el eje X yo puedo, por ejemplo, asignarle 2 cuadros a cada unidad. Mientras que en el eje Y puedo asignarle un solo cuadro a cada unidad. No se me afecta la gráfica. Pero lo ideal sería que si le doy 2 cuadros en X, también le dé 2 cuadros en Y a cada unidad. Pero vuelvo y digo, si se cumple la misma para todos en el eje X con 2 cuadros y uno en el eje Y, no hay ningún problema. Puede graficarse de esa manera y no se afecta la gráfica. Pero repito, lo ideal es que todos en ambos ejes tengan la misma unidad. Yo por espacio reduje los de Y, pero miren que los de X traté que fueran iguales exactos. Bien, entonces voy para el eje Y, pues acá necesito solo el 1. Entonces, 1. Si quiere, pues puede colocar más, pero no necesita más. Bien, entonces luego vamos a ubicar los puntos. Entonces, voy a ubicar el punto. Cada punto tiene una coordenada en X y otra en Y. Es decir, esto me hace un punto. El punto menos 2, menos 7. Ese punto menos 2, menos 7 lo voy a ubicar en este plano que realicé aquí. Quiere decir que para X es menos 2 y para Y es menos 7. Y debo interceptar esos dos valores. Para X es menos 2. Allá en el cuaderno no es necesario hacer las cuadrículas porque ya van a tenerlo, ya lo tienen hecho. Yo lo voy a indicar aquí para que se vea. Y para Y menos 7. O sea, por aquí sería mi primer punto. Este sería el punto menos 2, menos 7. Luego voy a ubicar este otro punto, menos 1, menos 5. Entonces lo mismo, menos 1 con menos 5. Menos 1 vendría por aquí y menos 5. Entonces por aquí estaría mi punto. Ahora el punto 0, menos 3. 0 para X y menos 3 para Y. Estaría aquí. Miren que lo que hablamos del intersecto siempre, ya habíamos dicho al inicio que esta recta iba a pasar por Y en el punto menos 3, porque ese es el intersecto con el eje Y. Continúo, ahora viene el punto 1 menos 1. 1 para X y menos 1 para Y. Sería más o menos por aquí. Y por último el punto 2,1. 2 para X y 1 para Y. 2 para X y 1 para Y quedaría más o menos por aquí. Trazamos la gráfica, debe darnos una línea recta. Si no nos da una línea recta es porque usamos mal los puntos o y ahí, bueno, aquí me tocó improvisar esta regla porque no tengo, pero bueno, quedó pendiente después de la cuarentena conseguir el juego geométrico. Esa recta sería la gráfica de esta función f de x igual a 2x menos 3.
Entonces observemos lo que decía el intersecto con el eje, que es menos 3. Mírenlo aquí donde está. Se borró el menos 3. Pasa por ese punto, que es menos 3. Si aquí hubiese estado más 5, entonces cortaba por acá en 5. Pasaba por acá. Si aquí hubiese estado menos 6, entonces la cortaba por aquí. Y así sucesivamente. Bien, así graficamos funciones lineales y afín. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos ahora a graficar la función lineal y igual a menos 3x. Obviamente es lineal, ¿sí? Ya sé que va a pasar por el origen del plano. Vamos a construir la tabla de valores. X, Y.